¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre nuestro programa que utilizamos para el grabado en el CNC, que en este caso es el Laser, como ya les había comentado, y ya tenemos un video. Y en este caso, como les comentaba, estamos haciendo lo que son unas letras para la tienda. Primero lo que hicimos es sacar como el vector de la imagen, y una vez que tuvimos el vector, entonces lo subimos. Aquí en la parte tenemos una pestaña que dice importar. La seleccionamos y aquí dice que seleccionamos una imagen para trazar. La abrimos y nos va a aparecer una pestaña donde dice que podemos importar una imagen. Una vez que la importamos, nos aparece que subimos el archivo y entonces ya lo manda para acá. Y una vez que lo tenemos aquí, lo hacemos en grande a la medida que vayamos a utilizar, y después acomodamos las palabras de tal forma que en una hoja nos quepa todo. En este caso tenemos una hoja completa que es de 1.22 por 2.44, pero le quitamos 4 de altura y le quitamos 2 de ancho por el de repente desfase que hay a la hora de colocar el punto centro. Siempre lo colocamos aquí, pero pues siempre hay una desfase de unos 2-3 milímetros, entonces tratamos de no dejar todo tan al ras para que tengamos un margen. Entonces enseguida lo que hacemos en esta ocasión es cortar. Entonces ahorita también nos seleccionamos, miren, seleccionamos todo y en nuestra pestaña nos va a aparecer aquí una pestañita. Y aquí le vamos a colocar que vamos a cortar a una profundidad de 19 milímetros, que es el grosor que tenemos en nuestro programa. Nuestra tabla mide 18 milímetros, pero siempre tenemos un desfase aproximadamente de 1 milímetro. Entonces en esta ocasión siempre lo dejamos, por ejemplo ahorita está a 19 milímetros y es en cortar. La vamos a seleccionar en cortar por fuera, que es esta opción. Y ahí tenemos ya más o menos cómo estaría funcionando. Y en la parte de aquí nos tiene que aparecer ya como una simulación de cómo se vería cortado. A ver, déjenme checar aquí. Ya seleccionamos 19. Ajá. Ahí le podemos dar en simular y ya te simula más o menos cómo quedaría y aproximadamente el tiempo que tardaría. En este caso tenemos que tardar 13 horas, entre 13 y 17 horas, pero porque todavía no tenemos los márgenes del cortado, todavía falta configurar eso. En este caso nosotros tenemos nuestro programa en milímetros, entonces vamos a cambiar, por ejemplo aquí que dice 1/8, la vamos a cambiar porque nuestra cuchilla es de 4 milímetros. Entonces seleccionamos donde dice otra y aquí en la medida le vamos a colocar lo que son 4 milímetros, opción de milímetros, y ya ahí queda. Y enseguida vamos a checar los parámetros que tenemos de corte. En este caso tenemos la velocidad de corte, que serían 1016 milímetros por minuto, el rango de la velocidad del motor y el número de pasos de profundidad que tenemos por paso. En este caso está configurada a 1.59. Lo que yo hago en estos casos es que divido los 19 milímetros que tenemos de profundidad en nuestra hoja entre 4 o 5. Entonces eso nos va a dar el número de pasadas que tenemos aquí. En este caso serían 3.16, que serían un total de 6 pasadas. Yo aproximadamente siempre la aviento de aproximadamente 3 milímetros. Aproximadamente 3 milímetros por pasada. ¿Por qué? Porque si no la cuchilla se puede llegar a romper en caso de que quede muy profundo. O sea, estos 3.6 milímetros es el total de grosor que va a ser por pasada nuestra cuchilla a la hora de estar cortando. Lo dejamos lo más próximo que se puede a la división entre 6, porque en total nos da 3.16666, pero pues ahorita pues nomás nos deja poner dos dígitos, que sería entonces 3.16. Puede llegar al final a cortar como que les guste, como un milímetro menos, más o menos, cuando mucho. Entonces está dentro de nuestro rango, porque les comento que nuestro MDF es de 18. Siempre le dejamos 19 porque hay que dejarle 1 milímetro de tolerancia para que la cuchilla llegue perfectamente bien hasta abajo y no tenga ningún problema a la hora de cortar. Ahora, muy importante es que, por ejemplo, en este caso nuestra cuchilla mide más o menos 2 centímetros de profundidad, entonces nos da perfectamente para dar la bajada de 19 milímetros.
Se tienen que cerciorar que sí dé, porque hay unas cuchillas que miden 15 o 16 milímetros y esas cuchillas no les van a servir para hacer el corte de este tipo. Entonces yo les recomiendo que compren una cuchilla que tenga de 19 a 20 milímetros para que ustedes puedan hacer este tipo de cortes. Y ya después me dice aquí que tenemos que poner el método que queramos utilizar a la hora de cortar, y en este caso tenemos esta forma que es como un remolino. Lo que hace en esta ocasión es que el programa manda como la orden de la mejor manera para cortar, y comienza por la parte de abajo y se va hacia arriba y después vuelve a bajar y hace este movimiento que es aproximado. O sea, el programa siempre busca la mejor forma para cortarlo. De ahí tenemos esta forma que sería igual como en zigzag, que empezaría en la parte de arriba y de ahí se iría hacia abajo. Pero pues esto es nada más como un aproximado de cómo iría. ¿Por qué? Porque pues obviamente no va a cortar así y de ahí se va a brincar hacia acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que les comento que es en zigzag, entonces comenzaría tal vez con la H, hacerla toda, y después iría con esta figura que sería toda, después iría con esta figura, después con esta, después con la S, y así sería hacia abajo y así hacia acá. Y está la otra forma que sería la última, que sería de arriba hacia abajo, que esa empieza por fuera, a partir del punto Y, que es subir y bajar, así. Entonces igual iría con la P, la O, la I. Después a lo mejor se brincaría con la H, de ahí bajaría con la caja, de ahí seguiría con otra parte de la caja, la A, la H, de ahí se brincaría la C, la N y la S, y ahí terminaría su recorrido. Entonces yo lo tengo así porque siento que es la forma más práctica de trabajarlo, es un poco más rápida. Y en cuanto al ángulo de la rampa vertical, esto significa que es cuando baje la cuchilla. Si quieren que baje recta la cuchilla a la hora de que hizo una pasada, sube, y a la hora de bajar, ya sea que baje recta, que baje en pirámide, o que baje un poco más deslizada y después vuelve a bajar. Aquí tienen las formas, que es en ángulo de 20, ángulo de 5 grados y el vertical, que es totalmente hacia abajo. Yo por lo regular lo dejo en vertical. Hay unas ocasiones en lo que sí le dejo así. Cuando es el acrílico, por lo regular se lo dejo como en rampita, para que haga un poquito menos de esfuerzo y el acrílico no se rompa, porque pues ya ven que el acrílico es un poco delicado porque viene un poco cristalizado. Entonces ahorita vamos a mandar a cortar y en el siguiente video les voy a mostrar cómo va a ir quedando. Se me olvidó comentarles, bueno, ahorita ya que le pusimos esos parámetros que les decía yo, ya los simulamos y mira, nos aparece que tarda 3 horas con 12 minutos, que ya es bastante la diferencia que nos marcaba, que eran entre 13 y 17 horas. Entonces ya son 3 horas 12 con la simulación que ya tenemos, que sería dar las pasadas. Entonces aquí también te aparece un diagrama de cómo trabajaría. Como les comentaba, es en forma de espiral, y como pueden ver, comenzamos aquí, que es el punto 0, y de ahí se dirige hacia la I, después hacia la H, y de ahí vuelve a bajar a la caja. ¿Por qué? Porque hace como un movimiento así, y de ahí baja otra vez, y aquí termina, y de ahí se avienta hacia arriba, hace la caja, de ahí se avienta hacia abajo, de ahí hace la C, y de ahí se brinca hacia arriba. Bueno, ahí más o menos, ¿no? O sea, el recorrido es más o menos el que hace, y entonces así es como trabaja. Y si nosotros colocamos que corte más profundidad en cada pasada, obviamente el tiempo va a disminuir mucho.